Hace muchos años también formé parte de este equipo de emprendedores como ustedes y formamos una compañía, una organización que transformó la información en el Perú. Nuestro objetivo fue transparentar la información económico-financiera en una cultura sumamente cerrada como era la peruana en los años 80. Lo conseguimos y desde allí ya vamos 30 años en el mercado. Y esto ha significado también una evolución de nuestro equipo, de nuestra manera de vernos como equipos, ¿no? La razón por la cual mi camino fue llevándome hacia el mundo del coaching, hacia el mundo de la facilitación, del entrenamiento de personas, es por mi propia experiencia como ejecutiva, como gerente de marketing, gerente comercial, gerente de proyectos, o gerente general, etcétera. Me di cuenta que los equipos entramos en muchos momentos de crisis, en muchos momentos de necesidades de cambios, que salir de nuestra zona de confort es uno de nuestros mayores temores. Si yo hubiera tenido en esa época las herramientas que hoy se conocen con el mundo del coaching, muchos de los dolores que me tocó vivir se hubieran ahorrado una tercera parte o una cuarta parte de ellos, ¿no? Entonces, en todos estos años de haber acumulado experiencia desde el lugar, de haber vivido estas situaciones y después estar en el lugar de poder apoyar a los equipos a transformar su manera de ver el mundo, ¿no? A convertirse en equipos de alto rendimiento. Pues muy bien, desde esa perspectiva, y por favor, Juan Carlos, si me ayudas con la parte técnica que quiero entender en qué mundo nos movemos aquí. Claro, Mili, mira, Vamos a tenemos el empezar icono de con compartir. nuestra conversación sobre los equipos de alto rendimiento. Y no uso la palabra desempeño por una razón muy sencilla. El desempeño está muy asociado a lo que se conoce como los hard skills, es decir, las habilidades más duras de las organizaciones. Y hablamos de equipos de alto rendimiento porque cómo hacemos sostenible en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, sí, por favor, exacto. Gracias, muchas gracias. Quitamos esto de acá. Ok. Perfecto. Un asistente de oro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra conversación sobre qué es un equipo de alto rendimiento y vamos a hacerlo de una manera lo más divertida que podamos hacerlo. Mi propósito no es darles conocimientos teóricos, sino que ustedes puedan ir acercándose a este concepto de lo que significa formar una organización sólida y todo está enfocado en las personas que conforman esta organización. Juanqui, Juan Carlos, se ha cortado. Muy bien. Entonces, vamos con nuestra primera imagen. Esta imagen que les estoy mostrando aquí, y elijo un bote con distintas formas y distintas personas. Quiero preguntarles, ¿qué se les viene a la imagen cuando ustedes están mirando esta imagen? ¿Piensan ustedes que es un equipo que está orientado hacia algún lugar? ¿Piensan ustedes que es un equipo, es un grupo, son un grupo de amigos? Probablemente estamos allí, en un grupo de amigos. Cuando miramos esta imagen, ¿hay alguna noción de equipo aquí?
Probablemente ustedes van a decir que no hay una noción de equipo aquí. Son personas que cada una está viajando y remando a su ritmo. Y aquí hay alguna noción de que nos diga que estamos en un grupo o en un equipo. ¿Están yendo en alguna dirección? Probablemente sí, están en una dirección. ¿Vemos alguna otra característica que nos diga que están en un equipo? No vemos una característica más. Algunos verán que sí, otros no, pero vamos a ir avanzando en esta idea. Aquí hay una diferencia. Busquemos la diferencia. Hay una diferencia obvia. Cuando estamos mirando esta imagen, hay una diferencia muy visible. Vemos un equipo que está yendo hacia una dirección. Vemos un equipo alineado y vemos un equipo comprometido. ¿Cómo podemos descubrir que está pasando eso? A diferencia de este grupo, aquí vemos un ritmo parejo, estamos viendo un esfuerzo coordinado, ¿verdad? Y ahí vamos acercándonos a los conceptos. Esta es otra manera de mirar eso mismo. Hay una coordinación, hay una orientación hacia un lugar, hay un compromiso de todos ellos de avanzar hacia ese lugar. Aquí y aquí. Vemos la diferencia. Muchas veces en las organizaciones se parecen en algunos momentos de crisis o en muchos otros momentos que no son de crisis a esta manera de pensar que eso es un equipo. Alguien rema, otros miran para un lado, etc. Podemos describir como una película, pero comparemos con esto. Es una manera distinta de poder observar este concepto. Nuevamente aquí, esta es una de mis fotos favoritas. Estamos mirando, y podemos mirar aquí, por favor, que acá hay lo que equivaldría a ser un líder. Estos miembros del equipo están absolutamente alineados a una dirección, a una meta compartida. Este es el alineamiento. Podemos ver cómo los remos están yendo en un mismo sentido. ¿Cómo vamos a decir que están comprometidos? El esfuerzo que es tan individual que ponen cada uno de ellos. El alineamiento es colectivo. La meta es compartida. Esa es la diferencia de un equipo de alto rendimiento, de un grupo que se une solamente para estar juntos. En las organizaciones muchas veces confundimos lo que es un equipo de un grupo. Si no hay una meta, si no hay un objetivo al que llegar, si no entendemos que alinear significa dejar mi agenda individual, mi agenda personal y asumir la agenda colectiva, si no estoy dando de mi energía adicional, no estoy en un equipo, menos un equipo de alto rendimiento. Entonces, de los grandes desafíos para que las organizaciones avancen en el mundo es cómo conformamos estas claves esenciales que significarían dirección, alineamiento y compromiso. Miren acá, aquí tenemos en el mundo, como estas imágenes, hay competidores que también están alineados, que están deseando llegar a una meta, están comprometidos, y lo que va a diferenciar a una organización de otra es cómo chequear constantemente cuán clara está la dirección, cuán claro está el alineamiento y cuán claro está el compromiso. Lo que podríamos denominar la fórmula DAC o DAC, como me gusta llamarla. Dirección, alineamiento, compromiso. Es una fórmula que viene a ser la base fundamental o fundacional para crear un equipo que puede asumir desafíos, que puede abordar los temas de una manera más eficaz, que puede abordar conflictos, que puede abordar retos, que puede moverse en un mundo cada vez más ambiguo, cada vez más complejo, más incierto. Si los equipos no están preparados para eso,
nos desmoronamos rápidamente. Conozco organizaciones que han entrado, o grupos o equipos que han entrado a un nuevo negocio y me dicen, Mili, estamos saliendo de nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos abordar un proyecto nuevo y diferente? Y los equipos que hasta ese momento funcionaban de una manera determinada, para ese nuevo desafío tienen que rearmarse. Entonces, es una dinámica permanente el entender que la dirección, que el alineamiento y el compromiso tiene que nuevamente replantearse de manera permanente. Yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginan que estos equipos están remando de manera silenciosa? ¿Estos equipos que están avanzando están callados? No nos imaginamos eso. Lo que puede estar pasando y lo que está pasando es que soy un equipo, para que pueda ser un equipo de alto rendimiento, necesita utilizar lo que se conoce como feedback o retroalimentación. Estos equipos están dándose feedback o retroalimentación de manera permanente, se están comunicando de una manera franca y abierta. Entonces, ahí agregamos al modelo de DAC otros componentes esenciales, como es el feedback o la retroalimentación, que es una de las herramientas más poderosas que puede ayudar a crecer un equipo o hundirlo. Cuando se deja de dar retroalimentación de una manera franca u honesta, los equipos no crecen, los equipos se desmoronan, nadie dice en qué estamos fallando. Recuerdo una historia muy concreta de un gerente de una organización bastante grande, y yo trabajo con organizaciones de distinto tamaño en toda América Latina, ¿no? Y este gerente tenía un proyecto a mano, tenía 3 meses a su equipo trabajando durísimo, y me dice, ha pasado algo muy complicado. Mi equipo ha estado trabajando 12 horas diarias, 14 horas diarias. Y le pregunta a su jefe, al CEO de la organización, y le dice, bueno, ya terminamos esta fase, ¿a dónde vamos? ¿Qué sigue? Y el CEO le dice, pensé que tú lo sabías. No, le dijo, asumimos el proyecto, pero pensé que tú lo sabías. Y no había comunicación. Cuando yo le pregunto, ¿qué está pasando allí? Me dice, no nos comunicamos bien, asumimos. Y cuando asumimos cosas, damos por hecho y nuestros modelos mentales nos ganan y nos volvemos ineficaces. Entonces, el feedback constante de poder reconocer qué sí está funcionando y hacer una lista. Y le dije, ok, cuéntame qué sí está funcionando en este proyecto, en este equipo. Y cuando me hizo la lista de qué cosas sí estaba funcionando, ok, estaba funcionando los entregables, estaba funcionando los deadlines, estaba funcionando ciertos niveles de comunicación, estaba funcionando muchas cosas. Tenía un equipo altamente comprometido. ¿Qué estaba fallando allí? De DAC, ¿qué está fallando? Si hay un equipo comprometido, ¿qué estaba fallando? Dirección, exactamente. Y cuando la dirección falla, el compromiso desciende, completamente desciende. Entonces, es importante ir chequeando permanentemente cómo estamos avanzando en determinar con claridad hacia dónde vamos, hacia dónde va la organización. Una experiencia también muy interesante con equipos transversales, por ejemplo, es en pensar de que el líder es una persona. Uno de los mitos que yo creo que ocurre en la mente de las personas es que alguien tiene que hacerse cargo de todo. Y no es así. Cada una de estas personas que podemos ver en esta imagen es responsable
de darle dirección, de alineamiento y también de compromiso. Si no tenemos un equipo que tiene claro esos 3 factores claves, vamos a ver qué ocurre. Y aquí les voy a compartir el modelo. Muy bien. Y va a ser importante mi sugerencia para ustedes en este esfuerzo de crear equipos de alto rendimiento, que puedan definir dentro de sus grupos, de sus equipos, qué cosa es dirección para ustedes. ¿Cómo definen para que tenga esto una personalidad propia? Cuando me toca trabajar con equipos les digo, ok, ¿qué es dirección para ustedes? Defínanlo, ¿cómo es dirección? ¿Cómo es dirección en su organización, en su equipo? No sé si esos son 2, 3, 5, 8, 10, 15 personas, pero defínanlo. Y armamos las mesas de discusión y de trabajo para que ellos puedan definir. Luego entendemos qué cosa es alineamiento también para ese equipo. Cómo comparten los mismos recursos, recursos de tiempo, recursos financieros, recursos logísticos. Y cuando miramos el tema de compromiso, ¿cómo logramos que las personas puedan dar lo mejor de su potencial, lo mejor de sí mismos? ¿Qué es compromiso para cada uno de ustedes, para sus equipos? Entonces, esas son 3 preguntas esenciales que yo los invito a que empiecen por ahí, porque si bien es cierto, es la base, también es el paraguas. Todo aquello que nosotros hacemos como equipos, que cada uno de ustedes hace como un equipo, va a tener que decir, ok, cómo esto abona a un tema de dirección clara, a la meta que nos habíamos propuesto. ¿Va dirigido? ¿Hay DAC en esto? ¿Estamos alineados? ¿Estamos comprometidos? Cuando ustedes se responden a esa pregunta, y aquí está el modelo para que puedan entenderlo con mayor claridad, las creencias, los modelos mentales, las prácticas de la cultura de una organización grande o pequeña va a determinar el rendimiento de la organización. Así de sencillo. Porque el liderazgo es un proceso social. Hay muchas definiciones, pero lo que he encontrado en la organización global para la cual trabajo, creo que es la definición más sencilla y también más realista. Es un proceso social, no está a cargo de un cowboy, de una persona, está a cargo de cada uno de los miembros que forman parte de ese equipo, de esa organización. Entonces, ¿cómo logramos que una cultura de liderazgo basado en estos 3 factores de dirección, alineamiento y compromiso puedan conformar la base fundacional sobre la cual ustedes pueden empezar a desarrollar un equipo que pueda hacer frente al mundo cada vez más cambiante y movido, ¿no? Hay una manera interesante que se puede medir y es un ejercicio sumamente rico. Cuando me tocó uno de los equipos a trabajar con ellos, dice, bueno, ¿cómo hacemos con esta herramienta? De una manera práctica y pragmática. Una de las cosas que les ayudó muchísimo en este trabajo de empezar a construir en dirección, alineamiento y compromiso es, ustedes pueden medirlo. Por ejemplo, a este equipo los invité a lo siguiente. Le dije, ok, era un equipo de 17 personas y les dije, cada uno de ustedes va a poner de un rango del 1 al 5, 1 como muy bajo y 5 como lo mejor, ¿cuál es el nivel de dirección que ustedes sienten que tiene el equipo? ¿Cuál es su percepción? Porque la percepción es realidad para las personas. Y cada uno fue poniendo un punto rojo del 1 al 5.
y el equipo terminó como en dirección 3. Cuando les pregunté, vamos a hacer dirección, en alineamiento, perdón, y del 1 al 5, empezaron a poner los puntos y sacamos un promedio. Y en alineamiento salieron mucho más bajos, eran 2.5. Cuando miramos compromiso y sacaron el promedio era impresionante de compromiso. Tenían un equipo comprometido altísimo, altamente comprometido. Tenían 4.2 de compromiso. Entonces, ¿dónde está el mayor desafío de este equipo? Donde está la mayoría de equipos, el mayor desafío es en el alineamiento. Porque la costumbre, los hábitos de trabajar en silos, en islas, el área de marketing para lo suyo, el área comercial para lo suyo, el área de finanzas para lo suyo, el área de administración para lo suyo, operaciones, logística, cada uno trabaja para lo suyo de una manera muy en cultura de islas, de silos, con sus funciones claras, etc. Pero el trabajo que requiere un alineamiento con esta cultura de DAC, de DAC, más bien que es una cultura interdependiente. Y esa es la diferencia, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, de trabajar en diferentes países, la diferencia que encuentro en trabajar con equipos, digamos, de Argentina, son equipos mucho más horizontales porque la cultura es mucho más horizontal. Cuando trabajo con equipos que son de Perú o de Colombia, ya hay una mayor diferencia y hay más respeto a la jerarquía, que no es ni bueno ni malo, es el impacto que trae las jerarquías en exceso. Hay un exceso de respeto al poder mucho mayor en países como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿no? Creo que en América Latina, Argentina creo que es el país con menos distancia hacia el poder. Y entonces eso hace que haya relaciones mucho más horizontales, que la gente sea mucho más franca, más directa, en poder darse retroalimentación sin que se sientan como ofendidos por el lenguaje que usan. Entonces, otro factor que aquí traigo a colación es cómo incorporamos al feedback el segundo elemento, que es la franqueza. La franqueza es otra herramienta, es otro recurso vital para ustedes. Si no hay franqueza, si no hay confianza para decir en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, si me parece que este camino que estamos eligiendo es el adecuado o no, si no hay franqueza, no vamos a poder caminar mucho más. Yo uso mucho este elemento de la franqueza para trabajar con los equipos, ¿no? Con algunos de los equipos que trabajo. Uno de los elementos que ha cambiado la cultura de esa organización es el haber trabajado en nivel de apertura y franqueza para decir lo que se piensa, en un marco de absoluto respeto, ¿de acuerdo? Así como el feedback es un regalo para el que lo recibe, es un regalo para el que lo pide, y la franqueza en ese espacio de feedback es otro elemento clave. Me ha pasado, ¿no? Ver equipos en que una persona estaba mirando lo que el resto no veía. Y yo veía que no estaba de acuerdo, pero la mayoría como que hay mucha presión para estar todos de acuerdo. El clan a veces es muy fuerte, ¿no? Y esa persona, cuando yo lo observo, yo pregunto y le digo, ¿hay algo que tú no estás diciendo con la franqueza que ustedes han puesto del 1 al 10? Ellos habían elegido trabajar con franqueza 9. Le digo, con franqueza 9, ¿cuánto estás de acuerdo con este objetivo trazado, con esa meta trazada? Y es una herramienta vital. Y dijo, con franqueza 9, no estoy de acuerdo con esa meta trazada, con esa dirección que está pasando. Y le dijimos, cuéntanos, ¿qué te hace que no estés de acuerdo? Y cuando encontramos, tenía las ideas muy claras, pero una vez más, si la cultura
no permite la franqueza, la transparencia, la honestidad, la apertura de la persona, muchas ideas esenciales que pueden costarle millones a una organización o grandes pérdidas a una organización mediana o pequeña, se puede quedar en la mente de alguien y dice, pero yo lo pensé, pero no quise decirlo. Entonces la franqueza es esencial. Yo insisto muchísimo en que la franqueza tiene que formar parte de la cultura de los equipos de alto rendimiento. No hay otra manera. Imagínense ustedes, ¿no? Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, estamos también pensando en estos equipos que van a las Olimpiadas, estos equipos que compiten en carreras de alta velocidad, en estos equipos militares. Es decir, mi vida depende de que alguien me pueda señalar mi punto ciego. Si no me señala mi punto ciego, no puedo verlo. Si alguien lo está viendo, la franqueza va a permitir que eso suceda. Entonces, atrévanse a incorporar el feedback o retroalimentación, la franqueza y finalmente otra F que les dejo es la F de fallar para aprender. Si no nos atrevemos a fallar, si no cultivamos esta posibilidad de fallar para aprender, DAC no va a funcionar. DAC es un modelo poderoso en la medida en que el alineamiento, el compromiso y dirección están dentro de una cultura de liderazgo que permite esta feedback permanente, esta franqueza permanente y la capacidad de fallar para aprender. En un entorno medido, obviamente no estamos hablando de grandes fracasos, pero hay grandes fracasos que no han sido enunciados y finalmente ha terminado con la bancarrota total de una organización o proyectos o sueños terminados de manera muy temprana, ¿no? Porque nuestra cultura, la cultura puede arruinar el mejor plan estratégico. Entonces, ¿cómo cambiamos de una cultura de silencio o de decir las verdades a medias, ¿no? Me encuentro con organizaciones donde lo mejor pasa en el pasadizo. La gente no se atreve a decir lo que piensa. Entonces, transformar la cultura, crear una cultura abierta, afrontar y abordar los conflictos antes de que degeneren en situaciones mucho más complejas, insalvables, es uno de los desafíos de los equipos de alto rendimiento. Entonces, yo los invito a que sí puedan hacer este ejercicio de medir DAC, dirección, alineamiento y compromiso. Y una cosa que sucede es que cuando trabajamos con este equipo, le dije, ustedes han llegado a determinar que tienen 3 aquí en dirección, 2.8 aquí en alineamiento y tienen 4.2 en compromiso. Muy bien, ¿qué van a hacer para crecer en dirección? ¿Qué tareas concretas de aquí a un mes para crecer a 3.5? ¿Qué van a hacer para lograr un mayor alineamiento de pasar de 2.5, 2.8 a 3.5, que es donde ustedes quieren estar? ¿Qué tareas concretas necesitan hacer? Entonces, ahí cambia poderosamente la manera en que hasta ahora ha sido enfocado ese tema. Hay tareas concretas. En compromiso 4.2 está bien, ¿hay espacio para crecer? Sí. Y este es un ejercicio que lo pueden hacer cada mes, cada 2 meses. No hay otra manera de poder crecer como un equipo de alto rendimiento si no medimos. Si no medimos, no tenemos manera de comprometernos a hacer cambios. Aquello que no se mide no se puede conocer para tomar otras medidas. Mídanlo. Midan en un proyecto. Midan en una iniciativa. Midan cómo están permanentemente e incorporen estos elementos que alimentan a DAC, que es el feedback, tiene un poder extraordinario para transformar organizaciones. Utilicen la franqueza dentro de los equipos para poder decir abiertamente qué piensan que está bien, qué piensan que no funciona, qué piensan que pueden hacer mejor o diferente. Mili, acá hay una pregunta Otro interesante. factor importante dentro de las organizaciones, Mili, ¿me escuchas?
cuando estamos hablando de equipos de alto rendimiento, es entender que cada persona tiene una perspectiva distinta cuando está en un equipo, muy diferente. Tenemos personas que tienen una mirada mucho más innovadora, que siempre quieren hacer cambios, que quieren hacer cosas diferentes, que quieren hacer cosas distintas, que quieren hacer, que salir de la zona de confort de manera constante. Pero también tenemos personas que están muy abocadas a un tema más operativo, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahí puede ser un tema de conflicto o también un tema de alineamiento, de fortaleza. Tener perspectivas diferentes sobre un mismo tema alimenta profundamente a un equipo. Si todos son altamente innovadores, ¿quién los trae como cable a tierra? Entonces, tener personas, conozco equipos en los cuales dos de ellos son altamente innovadores y uno de ellos me decía, todo el tiempo me cuestionan, ¿no? ¿Por qué pienso o hago estas iniciativas, ¿no? Y en realidad no estaba siendo cuestionado. Lo que sucede es que las personas que están en el otro lado de la perspectiva necesitan facts, necesitan hechos, necesitan que les digan plazos, que les digan qué cantidad de recursos, cuántas personas van a necesitar, en qué plazo se van a hacer. Entonces, en un equipo de alto rendimiento necesitamos personas con diferentes perspectivas de un mismo tema. También tenemos personas, en este equipo también había una persona sumamente racional, sumamente lógica, muy orientada a los resultados. Y por otro lado había otra persona que es sumamente orientada a personas. Entonces, cuando tenían que hacer definiciones, no sé, aquí esto es, el resultado es el que prima. No, no, decía la otra persona, es el impacto en las personas. Y los dos son válidos. El tema es que si sobreutilizamos alguna de las perspectivas, sobreutilizamos, ya no es una perspectiva que pueda aportar al equipo. Necesitamos escucharnos nuevamente. Son dos maneras de ver una misma situación. Puede ser un tema de complementariedad o de conflicto. Entonces, empezar a conocernos individualmente, cómo pensamos, cómo miramos el mundo. Y digo esto porque hay como un movimiento global de que ser innovador es cool, ¿no? Es así lo mejor. Pero nos olvidamos que el mundo funciona porque la gente que está en el otro lado, que no son los altamente innovadores, que pueden ser los pragmáticos, los más convencionales, aparentemente, son los que hacen que funcione el mundo y que estos temas de los innovadores puedan funcionar, ¿no? Recuerdo mucho una reunión con un equipo cuando yo hice un ejercicio muy interesante que tiene que ver, las personas pasan un test y están aquí hacia la derecha los altamente innovadores y hacia la izquierda están las personas más conservadoras en ver una situación, ¿no? Y al medio están los que se consideran los pragmáticos. Entonces fue mucha sorpresa para algunos reconocer que alguien estaba por encima de la estructura, altamente innovador, y otras personas altamente conservadoras. Y dijeron, wow, ahora entiendo por qué siempre andábamos en conflicto. Entonces les preguntamos, ¿cómo es para ti innovador, cómo es para ti conservador trabajar con una persona como esta o esta, ¿no? Y fue muy interesante escuchar sus razones. Fue muy, muy interesante escuchar estas razones. Ok, me ha pasado una pregunta muy interesante de Claudia. Dice, la franqueza con respeto desafortunadamente no funciona con un jefe dictador o todista. Bueno, gracias Claudia por la pregunta.
Aquí hay un concepto distinto en lo que es un jefe a lo que es un líder, ¿no? Los jefes dicen cómo se hacen las cosas, los jefes señalan cómo se hacen las cosas, los jefes eh, indican, detallan, son lo que se conoce como hacen micromanagement o microgerenciamiento, ¿no? El, un líder es diferente, Claudia. Un líder es el que escucha, el que hace preguntas, el que da feedback o recibe feedback, ¿no? Efectivamente, un jefe dictador o todista es lo que se conoce como unas personas altamente controladoras. Y sí, es cierto, ¿no? He visto transformaciones extraordinarias de gente que tiene un nivel de control muy alto, incluso de 0 a 9, que es el rango de una herramienta psicométrica que usamos que se llama el FIRO-B, tienen 9, ¿no? Y cuando han visto el impacto que tiene esta manera de gerenciar, hemos visto que está gerenciando, pero no está siendo un líder que pueda llevar a su equipo a un nivel más grande. Es difícil ser franco con ellos, pero no es imposible. Cuando aprenden herramientas, ¿no?, de feedback, es posible dar un feedback a un jefe, es posible. Lo he visto transformaciones en ese sentido y cada caso es individual, ¿no? Pero sí es posible. Y también es posible crear una cultura de franqueza. Tendríamos que entender cuál es el contexto de este jefe. Lo que no invalida la herramienta, ¿de acuerdo? Isaac, ¿cuándo te das cuenta que la cultura no puede cambiar? Una pregunta muy, muy buena. Nos damos cuenta que la cultura no puede cambiar cuando vemos que las cosas se repiten de manera constante, ¿no? Que los errores, que la gente está desmotivada, que la gente está buscando trabajo porque está allí, porque no está consiguiendo otra cosa. Cuando la cultura arruina completamente un plan estratégico y nos damos cuenta por los resultados, cuando la gente está desmotivada, cuando la gente está buscando otras oportunidades de trabajo en lugar de sentirse comprometidos en el lugar donde está. La gente abandona los trabajos muchísimo, un porcentaje muy alto, por los líderes que tienes, por los malos líderes que tienes, ¿no? Entonces los resultados, la falta de eficacia, el clima laboral es absolutamente deprimente, muy bajo. Veo climas laborales que están en 50 cuando el estándar de esa organización es 78, 75, 80. Hay unidades de áreas que usualmente se manejan muy bajo y habría que ver qué está pasando en esas unidades, ¿no? Entonces, a veces hay microculturas también, hay microculturas dentro de una organización, ¿no? Hay microculturas y hay que ver qué está pasando en esas microculturas, qué tipo de líderes están a cargo, ¿no? Luis me pregunta cómo se puede medir el DAC, ¿no? Creo, no sé, Luis, si estuviste hace unos minutos atrás, pero yo explicaba que el DAC se mide de esta manera, ¿no? Pones dirección, abajo alineamiento, abajo pones compromiso. Cuando te toca estar en dirección, pones del 1 al 5 y dices, ok, del 1 al 5, ¿cómo estamos como equipo? ¿No? Del 1 al 5. 1 como muy bajo, 5 como lo mejor. Si el equipo, imaginemos que es un equipo de 6 personas, 8 personas, invitamos a las personas que puedan usar un POSIT, que puedan usar un marcador en un flip chart, ¿no? En un rotafolio, ¿no? Lo ponemos ahí para que todo el mundo lo vea. Todo el mundo lo ve y marcan, ¿no? Cada uno marca dónde ve y sacamos un promedio de dónde se han calificado todos y sacamos un promedio. Y ese promedio es cómo el equipo se ve en dirección. Si son 8, se suman
dónde han puesto los puntajes las personas. Hay muchas maneras de poner el puntaje, pero lo importante es el promedio. Y si el promedio es 3, entender qué cosa necesitamos hacer para llegar a 3.5, 3.4, a 4, 4.5, ¿vale? Lo mismo hacemos con alineamiento. El alineamiento hemos dicho que es la capacidad que tenemos todos de anteponer nuestras propias necesidades individuales a las necesidades del equipo, ¿no? Y lo mismo en el compromiso. En el compromiso es el esfuerzo individual de cada uno, del 1 al 5 igual, y sacar un promedio. Háganlo públicamente, utilicen un rotafolio grande, ¿no? D, A, C, y califíquense. Califíquense como equipo y de allí saquen una tarea. De este número, si el equipo está en 3, ¿qué tiene que hacer para estar en 4? Si el equipo está en 4, ¿qué tiene que hacer para estar en 4.5? Si el equipo está en compromiso en 3, ¿qué necesitamos hacer como equipo para avanzar en compromiso? Entonces, ahí hay tareas por hacer, tareas muy concretas. Y por eso hablaba anteriormente de la importancia del feedback, de la importancia de la franqueza, de la importancia de crear una cultura de fallar para aprender. Si fallamos en lo mismo, no hemos aprendido, obviamente, ¿no? Aquí hay otra pregunta importante. ¿Cómo se genera compromiso en el equipo? Aquí en esta nueva imagen que les he alcanzado, cuando el compromiso se genera cuando las personas que están trabajando en un mismo equipo están dando un esfuerzo parecido todos. El compromiso se genera cuando tenemos una tarea que nos inspira, cuando el trabajo que hacemos es reconocido, cuando el trabajo que hacemos forma parte de aquello que alimenta esa meta. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo han sentido el mayor compromiso? Cuando han sentido el mayor compromiso, en mi experiencia como coach y como trainer, ha sido cuando las personas se han dado cuenta que el aporte individual fue tenido en cuenta en ese proceso. Que ese aporte individual sirvió para tomar decisiones, sirvió para tomar un rumbo. Cuando las personas son reconocidas, cuando las personas son alentadas, cuando las personas sienten que el esfuerzo ha llegado a una meta que ha servido para algo más, cuando su trabajo tiene sentido, un trabajo con sentido hace que la gente se comprometa. Y ahí los líderes tienen mucho, mucho que ver. Los líderes que alientan el crecimiento y desarrollo de las personas. Cuando no hay aliento y desarrollo y crecimiento de las personas se descomprometen. Cuando ven que, por ejemplo, hay ejercicios y dinámicas fascinantes que me permiten ver cómo funciona esto en las organizaciones, ¿no? El compromiso baja cuando se pierde tiempo, cuando se da vueltas en círculos, cuando no se cumple lo que se promete, cuando no existe ese walk the talk, es decir, cuando no caminamos o no hacemos lo que decimos, cuando no respetamos porque las personas que están liderando el proyecto o liderando un área no les falta esa congruencia, esa coherencia como personas. Entonces, cuando no hay respeto al líder, también las personas sienten que no hay ese compromiso. Entonces, lo inverso, tener un líder que tiene ese suficiente carácter, es decir, que dice lo que hace y hace lo que dice, eso crea una cultura de respeto profundo hacia el líder. Cuando tenemos una persona que tiene los conocimientos esenciales para hacer el trabajo que está deseando hacer o que va a hacer, por ejemplo, gerentes que no necesariamente son la tecnología andando, pero que son capaces de rodearse de un extraordinario equipo. Entonces,
estamos hablando de gente con competencia. Eso genera compromiso. También genera compromiso cuando hay una capacidad de cuidar al equipo, cuando me intereso en su desarrollo, cuando me intereso en que la persona pueda crecer dentro de la organización, cuando la hago visible, cuando la expongo, cuando dejo que pueda sacar lo mejor de sí mismo. Generamos un compromiso enorme, enorme. Y eso creo que es una de las cosas esenciales que los líderes necesitan hacer ahora, influenciar en sus equipos, con su propio ejemplo. Yo les digo, la buena noticia es que el desarrollo no termina. La mala noticia es que las personas que están liderando nunca dejan de ser observadas por sus equipos. Entonces, hay muchos temas. Esto es lo que les estoy dando ahora, es como le decía a Juan Carlos, mira, estos son programas que duran ciclos, ¿no? 3 días, 5 días, etcétera. Ahora es como un pequeño mordisco y estoy pasando muy brevemente por cada uno de ellos porque cada uno de ellos forma parte de todo un entorno de conversaciones muy profundas con un equipo, ¿no? Entender otras herramientas. Yo les recomiendo, para empezar a formar un equipo, les sugiero que construyan normas, que co-creen las normas de su equipo. Si ustedes están formando y desarrollando un equipo, ya lo tienen formados, empiecen o reinicien con eso. Tengan normas, co-créenlas juntos. Por ejemplo, digo, ok, de las cosas que normalmente ocurren en un equipo para formarlo es, me gustaría, les pregunto, ok, para que esto sea un espacio de aprendizaje colectivo, ¿qué necesitamos hacer, no? ¿Qué normas o reglas necesitarían ser validadas por cada uno de ustedes? Y me van diciendo cosas como tolerancia, disciplina interna en el equipo, respeto a las ideas discrepantes, después también puntualidad, inciden mucho en la puntualidad, franqueza, humor, ¿no? Un sentido del humor, que las reuniones sean dinámicas, etcétera. Y hay una regla de oro que yo pongo en las normas. Por favor, celulares en off. Es más, tengo una canastilla personal donde pongo todos los celulares allí. Porque esa reunión que puede durar 1 hora se transforma en 3 horas porque todo el mundo está chateando. Esa es la mayor falta de alineamiento que puede haber, la mayor falta de compromiso. Nos perdemos casi la mitad, si no toda gran parte de la conversación, ¿no? Entonces, empecemos por ese tema, co-crear las normas. Número 2, diseñen su grado de franqueza en el que necesitan conversar. Háganlo, por favor. Si necesitan empezar en 5 de franqueza, está bien. Si necesitan empezar en 4, está bien. Y vayan incrementando, pero diseñenlo. Pongan 1 hacia la mano izquierda, 10 a la derecha. ¿Qué significa? En el 1 voy a compartir un poco mis ideas, un poco mis pensamientos, mis dudas, mis inquietudes. En 10 voy a compartir mis ideas, mis inquietudes, lo que siento, lo que pienso. Miremos en qué rango se quiere mover ese equipo para iniciarlo, pero inclúyanlo como herramienta, grado de franqueza, en un marco de respeto. Háganlo, inténtenlo con sus equipos. Si el jefe es un autoritario, como comentaba Claudia, háganlo con los equipos con los que ustedes están. Comiencen también con ustedes mismos, transformen la cultura. Entonces, había una pregunta previa antes de iniciar el webinar, que me lo comentó Juan Carlos y me gustaría leérselos, por favor, si me permiten. Y desde Miguel Espinosa, y muchas gracias, Miguel, por este tiempo que te tomaste a las 6 de la tarde. Dice, buenas tardes, aquí va mi inquietud. Dice, hace poco, a raíz y antes del Mundial, estuve viendo varios videos, entrevistas a jugadores peruanos que fueron al Mundial de Rusia. 2 o 3 jugadores mencionaban que había temor de hablar con los grandes referentes de la selección y que eso había cambiado con Ricardo Gareca.
que había más confianza y mejor comunicación en el grupo, que incluso se bromeaban entre los más experimentados y los nuevos. Entonces me asaltó la duda, dice Miguel. Claudio Pizarro, que fue el capitán y supuesto líder durante 2 procesos eliminatorios, no pudo consolidar al grupo y el grupo tampoco pudo adaptarse, básicamente por temas culturales. Háblese también de su educación y formación europea. La pregunta, ¿la cultura de los integrantes de un grupo puede ser un limitante para llegar a formarlos y consolidar a sus miembros y llevarlos a lograr un objetivo determinado? Después de lo que hemos hablado, probablemente ustedes ya tienen un concepto formado para esa pregunta. Creo que muchos de ustedes le podrían responder perfectamente a Miguel. Y yo quisiera agradecer esta pregunta porque me remite a ayudar a definir un tema que lo hemos conversado hace un momento, ¿no? Tenemos la creencia de que el liderazgo recae sobre una persona, ¿no? Y sí, es cierto, es el referente más importante. En este caso estamos hablando del entrenador, del director técnico de la selección peruana, versus el que era el capitán de la selección peruana. Son 2 estilos distintos. Un estilo mucho más de líder coach, ¿no? Que es el caso de Gareca, que es un entrenador que está entendiendo cómo funciona cada uno de los miembros de su equipo. Está mirando quién, así como les hablaba, quién es el innovador, quién es el disruptivo, quién es el que sostiene. Él miraba a cada uno de ellos y los hizo entrar en una sinfonía, entrenando constantemente y sacando lo mejor de ellos, escuchando, haciendo preguntas, dándoles feedback. Es decir, él hizo ese trabajo. Desde mi perspectiva, que no soy experta en fútbol, pero me encanta mirar por lo menos los mundiales, pude observar que ahí había un trabajo muy profundo. Él se rodeó de un equipo de gente también para poder lograr una meta concreta, que era clasificar y llegar al mundial. Y el equipo lo tuvo alineado. En la experiencia anterior tenemos un capitán que con sus peculiaridades probablemente estaba más centrado en sí mismo, más centrado tal vez en ciertos grupos más cercanos a él. Y así es como uno se desarrolla también en el mundo real y en el mundo corporativo, porque finalmente las selecciones de fútbol pertenecen a un mundo corporativo también. Entonces, la cultura, sí, nuevamente, como vimos en las experiencias anteriores, esa cultura es como un elefante gigante que aplastó todo plan que había para que estas elecciones peruanas anteriores clasificaran al Mundial. Hubo un cambio de timón donde un líder entendió que esto es más un proceso. Y miren acá, pueden leer lo que les estoy compartiendo. Aunque la responsabilidad de consolidar DAC puede recaer sobre un líder o un grupo de líderes, el liderazgo es más un proceso que las acciones individuales de una sola persona. Es decir, todos somos responsables de que las cosas sucedan o no sucedan, de que permitamos que sucedan algunos temas como dejar avanzar, por ejemplo, jefes que son altamente agresivos. Podemos aprender a poner límites. Yo puedo liderar incluso sin tener un cargo importante en una organización. He visto grandes influenciadores e influenciadoras sin tener cargos formales, han ido transformando la cultura de las organizaciones y lograr un espacio muy grande. Podemos hacer eso. Y con mayor razón, si tenemos un liderazgo más claro como el que exhibió el director técnico de la selección peruana, ¿no? ¿Cómo aplicar el DAC en una institución educativa? Buenísimo. Y yo quiero comentarles que me tocó estar en un proyecto sumamente apasionante en Madrid, convocado por un grupo de universidades, ¿no? Estaban los académicos formándose en herramientas de liderazgo, de facilitación, de coaching, y era transformar a la comunidad universitaria.
Entonces nos tocó formar a estos académicos. Y una cosa importante sucedió con el tema de DAC. Ellos estaban acostumbrados a enseñar, pero una cosa distinta es facilitar el aprendizaje. Y DAC lo que hace es facilitar el aprendizaje. En las escuelas, a mí me maravilla. Por ejemplo, los experimentos que se están, ya no experimentos, sino experiencias que se están haciendo en muchas sedes en Estados Unidos de trabajar lo que se llama, en inglés es early leadership, ¿no? Es liderazgo temprano o con jóvenes de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de los primeros años de la universidad, aplicando DAC. Entonces, pasamos de la enseñanza a la facilitación a través de grupos, ¿no? De conformarse equipos. Vamos transformando esos modelos mentales tradicionales de que somos una sociedad jerárquica y lo recibimos de arriba hacia abajo. Entonces, asumimos nuestro rol más activo como creadores de poder transformar nosotros mismos nuestra educación, y se puede aplicar y ya se aplica. Y muchas gracias por la pregunta, porque es uno de mis grandes sueños hacer que esto pueda ser posible como parte de un modelo mucho más grande, ¿no? ¿Qué tan autoritario debe ser un líder? A veces no podemos ponernos de acuerdo en todo y pueden verlo mal a uno. Muy bien. Esta es una pregunta, no puedo ver el nombre. Álvaro. De Álvaro. Ok, Álvaro. Bien. Miren, hay una herramienta maravillosa que yo la uso muchísimo, que se llama el FIRB, que mide 3 comportamientos esenciales para poder trabajar en equipos. Y viene del mundo de las Fuerzas Armadas, esta herramienta, ¿no? El creador fue Schutz, un psicólogo maravilloso, brillante. Entonces, una de las relaciones interpersonales que él mide es el control, ¿no? Control de 0 a 9. Y cuando hablamos de alguien que es 9, y lo voy a poner de esta manera, Álvaro, si tú miras que una persona, por ejemplo, tiene una capacidad de mando, ¿verdad? Pero sobreusa esa fortaleza de su capacidad de mando, como al sobreusarla, ¿en qué cae? Exacto, en ser autoritario. Una persona que consulta todo, una persona que, por ejemplo, tiene como fortaleza ser democrático, pero si consulta todo, lo estamos viendo como débil probablemente. Entonces, sobreutilizar un rasgo personal nos lleva a un lugar que no queremos estar. Y ser autoritario nos hace perder liderazgo, porque es yo me impongo porque soy el jefe, ¿no? Ahora, es cierto, no siempre podemos tener consenso y no es la idea. El consenso no es la idea. Ahí tenemos que usar lo que se conoce como liderazgo situacional. Cuando hablamos de liderazgo situacional, estamos hablando de cómo aplico, por ejemplo, si estoy en un incendio, no puedo buscar consensos, ¿no? O sea, digo, todo el mundo baja y nadie me discute eso. Pero si voy a aplicar algo que tiene que ver con poblaciones, yo necesito consenso. Y si tengo que transformar un proceso, pregunto a la gente involucrada. Entonces, hay maneras de poder utilizar esto, y es cierto, ¿no? Hay esa discusión permanente, pero mi recomendación es no utilizar el autoritarismo, ¿no? Hola, Mili, me hizo una pregunta, una consulta. En mi empresa, al personal que falta se le amonesta con un memo. La gente trabaja con miedo. ¿Tú crees que está bien esta gestión? Bueno, puedo decirte, desde mi perspectiva del desarrollo, ¿no? Del liderazgo, y desde lo que yo veo que funciona en las organizaciones altamente competitivas, esto pertenece a una cultura
que más bien es una cultura jerárquica y dependiente. Las culturas jerárquicas y dependientes se caracterizan por ese tipo de prácticas, ¿no? A veces la desesperación puede llevar a que no puedan ser más creativos para poder incentivar que la gente pueda ser más puntual, etcétera. Pero se convierte justamente en lo opuesto, porque la gente viene por miedo. Y si yo le pregunto a esa persona, ¿para qué vienes a trabajar cada día? Su única razón es porque no tengo otro trabajo que tomar. Entonces, creo yo que nuevamente encontramos que esta noche la palabra cultura organizacional tiene un peso muy, muy grande. Y si las organizaciones no entienden que ese peso que tiene la cultura les quita lo que en Perú se llama el amor a la camiseta, van a tener gente menos comprometida, gente que decir no me comprometo y son hands off, es decir, quito las manos de hablar, de comentar y la franqueza se pierde, el feedback se pierde. Tenemos áreas mediocres, proyectos mediocres, compañías que pueden enorgullecerse de algunas cosas, pero si escarbamos vamos a encontrar que hay estas disonancias muy fuertes, ¿no? Tengo otra pregunta de Martín. ¿Un equipo conformado por diversos perfiles de personas siempre necesita de un líder para que se desarrollen como equipo? ¿Pueden existir equipos autogestionados en este escenario? Muchas gracias, Martín, por tu pregunta. Efectivamente, las personas que tienen distintos perfiles necesitan líderes, por supuesto, ¿no? Empezando que lo importante es que cada persona pueda sentirse líder también de su propio proceso. Y las personas con diferentes preferencias de personalidad necesitan ser respetadas y reconocidas, que forman parte de un aporte muy importante porque le aportan perspectiva. Y en este mundo cambiante, una perspectiva distinta, la diversidad es lo que enriquece a las organizaciones, ¿no? Y la última parte que decía, si pueden existir equipos autogestionados en este escenario. Hay organizaciones, ¿no? Yo lo veo más en la cultura norteamericana, que hay equipos autogestionados y funcionan y depende del tipo de empresa a qué se dedica, al rubro que se dedica, ¿no? Entonces, pueden elegir ser equipos autogestionados y pueden tener también formas de asociarse, de tener reuniones de manera diferenciada, ¿no? Pueden existir absolutamente autogestionados y ese es lo que llamaríamos ya un equipo, un estadio más desarrollado de la cultura organizacional que se llaman una cultura interdependiente, ¿no? Donde el impacto de mis decisiones me doy cuenta que impacta en todo el sistema. Es un tema sistémico. Si yo me doy cuenta de eso, el equipo autogestionado puede funcionar en la medida en que me doy cuenta que impactan mis decisiones en todo el sistema. Jovad, ¿cuán importante es el papel del líder? ¿Puede sustituir una organización solo con buenos, eficaces y competentes trabajadores? Muy bien, todas sus preguntas son excepcionales, realmente muchas gracias. El papel del líder. Hay distintos tipos de liderazgo. En mi experiencia, los líderes son importantes, esenciales, ¿no? Y lo más importante para que exista un líder es el seguidor. Si no hay seguidor, no hay líder. Entonces yo veo gente muy brillante, muy capa, como decimos aquí en Perú, pero el tren partió solito, ¿no? Entonces el líder se olvidó de que la gente podía y tenía que treparse al tren primero, asegurarse, voltear atrás y ver si ya pusieron el primer pie. Entonces el líder, para que pueda ser líder, tiene que asegurarse que sus seguidores lo están siguiendo, que se han comprado la idea. Si no, no hay líder. Y sí son importantes los líderes. Los líderes tienen una visión compartida, porque los líderes escuchan. Los líderes no son las personas que se paran y dicen, aquí vamos. No, los líderes han pasado todo un proceso de experiencia personal. Los líderes eficaces, los líderes comprometidos, los excelentes líderes han pasado por un proceso de fracasos personales,
han pasado por un proceso de aprendizaje personal. Yo los grandes líderes, yo los veo así. He visto gente, los mejores líderes y a quienes yo aprecio profundamente son estos líderes que escuchan, que toman en cuenta la opinión de los demás, que se interesan en desarrollar a sus equipos. Y me decía uno de ellos, una de las cosas que yo más disfruto, me decía, es que puedo jalar un poquito más la soga de esta persona por la que nadie daba un medio y he podido sacar lo mejor de esa persona y ahora brilla, ¿no? Entonces, esos líderes que tienen esa capacidad de poder mirar a su gente, a sus equipos, como potenciales, y no como recursos, sino como capital humano, sí, esos líderes que pueden entregar lo mejor de sí mismo a sus equipos y organizaciones, sí, hay necesidad de líderes, definitivamente, definitivamente. No creo que esta selección peruana hubiera podido andar si no hubiera tenido un líder como Ricardo Gareca, ¿no? Explicar las preferencias personales. Ok, me ha llegado otra pregunta sobre el tema de las preferencias personales. Y quiero explicar aquí brevemente, porque esto forma parte de todo un taller de 2 días prácticamente, pero voy a hacer lo posible por ser clara con esta pregunta. Imaginemos, acá tengo mi mano izquierda y acá tengo mi mano derecha, ¿vale? Entonces, en mi mano izquierda están las personas con una preferencia de personalidad, que significa que son personas más introvertidas. Y acá en este lado derecho tengo personas con una preferencia más extrovertida. Y digo preferencias porque no estoy hablando de definiciones de personalidad. Y sí, nos construyen quienes somos. Entonces, tenemos personas altamente introvertidas y extrovertidas. Entonces, en un equipo de alto rendimiento es importante que le demos la voz y el espacio a las personas más introvertidas, porque la introversión implica no es ser tímido, es una preferencia de la energía, son personas más reflexivas, son personas que necesitan tener el contenido en su mente para poder expresar. Los extrovertidos van pensando mientras van hablando y van hablando mientras van pensando. Es más, necesitan rebotar ideas y tienen necesidad de tener a alguien al frente, ¿no? Van pensando y dicen, ¿qué te parece esto? Y van haciendo ping-pong. Un introvertido no, necesita su propio espacio. Eso es en cuanto a nivel de energía. Y miren ustedes cuál es su preferencia. Va a ser importante. Y en un equipo, las personas extrovertidas van a tener el desafío de escuchar, de no interrumpir, de no completar las ideas de los demás, de no hacer 3 preguntas al mismo tiempo. Y los introvertidos van a tener el desafío de poder moverse un poco más hacia ser más iniciadores en lugar de solo receptores. ¿Sí? Entonces hay un desafío de los 2 lados. El introvertido muchas veces pierde oportunidades porque un extrovertido no se hace mucho problema y dice lo que piensa al segundo. Un introvertido elabora más. Pero lo que tienen los introvertidos son ideas muchas veces geniales, porque tienen esa parte reflexiva. Entonces, en un equipo, tener a ambos es poderoso. La segunda dicotomía es hablar sobre cómo aprendo. Y eso es importante porque forma parte del ADN de ustedes, ¿no? Seguramente ustedes se han dado cuenta que su preferencia hacia la izquierda, otra vez, es por el detalle, es por los hechos, es por las cifras, es por los números, por el aquí y el ahora, ¿verdad? Por experienciar, por experimentar. Mientras los que están en mi mano derecha son las personas que les gusta innovar, que les gusta ser originales, creativas, disruptivas. Entonces, cuando las ponemos a conversar, y yo he visto gerentes que me dicen que son bastante de este lado los
más pragmáticos, o mejor dicho, las personas más prácticas, ¿no? Que hacen cosas más paso a paso. Me dicen, me desespera trabajar con las personas que están en el otro lado, en otro espectro, ¿no? A veces me ponen nerviosa, ¿no? Y los que están en el lado derecho dicen, trabajar con estas personas que van paso a paso y que te dan detalles, es insufrible. Digo, un momentito, las dos visiones son importantes, porque si bien es cierto, los de acá ven el gran cuadro o la imagen completa, o el árbol, el bosque, perdón, los de acá ven el árbol. Entonces el detalle más la estructura. Las dos son importantes, pero entender las necesidades de información, de detalle que tiene esta persona del lado izquierdo. Y entender que esta persona tiene una necesidad de información mucho más general también. Entonces, esas son preferencias importantes, porque así es como absorbemos la información del mundo de manera distinta. Acá son personas que hacen rápidamente conexiones, patrones, ¿no? Estratégicos, y las personas de aquí están muy, muy anclados en la realidad y sopesan las cosas y dicen, a mí no me cuentes historias, yo quiero ver para creer. Y una tercera dicotomía, y nuevamente pongo acá mano izquierda y mano derecha, los que están en la mano izquierda son las personas muy lógicas, las que están haciendo todo el tiempo muchas preguntas, las que cuestionan, las que señalan lo errado, las personas críticas, ¿no? Las que están orientadas a lograr resultados. Entonces, en los equipos que yo veo, ¿no? Estas personas son valiosas totalmente y respetan las reglas, las normas, y están permanentemente revisando eso, ¿no? Las personas que están hacia el lado derecho son personas de consenso, son personas que la empatía con los demás es esencial, que hay una norma y dicen cómo va a afectar al otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los de la mano derecha están en el lado del impacto. Y es muy importante que podamos entender que no bastan las reglas ni las normas, es importante ver el impacto. Entonces necesitamos asumir y aprender el uno del otro. Y acá, si todo el tiempo yo solamente veo personas y no estoy viendo también la dinámica de la lógica, de la cultura, de la organización, también hay un tema de potencial conflicto o complementariedad. A eso me refería, ¿no? Y finalmente, en la última dicotomía de las preferencias es, si yo estoy en la mano izquierda y soy una persona planificada, organizada, soy una persona que me anticipo, que programo eh, mi tiempo, y por el otro lado tengo personas que son más flexibles, que son personas más emergentes, que son personas que incluso llegan a entregar sus trabajos en el límite del tiempo, poniendo como locos a los de acá. Entonces, todo eso sucede en un equipo. Por eso, el autoconocimiento es parte esencial de poder entenderse como equipos, cómo funciono yo, cómo funcionas tú. Porque el mito de que todos ven con el mismo color de los lentes que yo tengo es gigantesco. Entonces yo estoy esperando que el otro piense igual que yo, porque yo tengo mis lentes azules, pero el otro ve con sus lentes rojos, ¿no? O verdes. Entonces hagamos ese ensayo de poder ir mirando poco a poco cómo es la composición de mi equipo, ¿no? Somos personas con estas preferencias, con nuestros modelos mentales, con creencias sólidamente arraigadas por años de aprendizaje. Y en el liderazgo hay que desaprender muchas de esas cosas arraigadas para poder seguir creciendo. Acá tengo otra pregunta que me alcanza Juan Carlos. ¿Cómo dar el feedback? Ok. Esa es una pregunta de oro también. Y el feedback es una
herramienta clave. Y está compuesta por 3 factores, ¿no? El factor número 1 del feedback es el entender que es una mirada distinta a la que usualmente pensamos que es feedback. Feedback pensamos que decirle a la persona, te equivocaste, ¿no? O tú estás siendo inepto para esto, o tú eres inadecuado para lo otro, ¿no? Llenamos de adjetivos. Eso no es feedback. El feedback se caracteriza justamente por lo opuesto, por no usar adjetivos. Por ejemplo, recuerdo mucho una conversación con un ejecutivo y yo le estaba dando a él una sesión de coaching. Entonces él me hace 3 preguntas al hilo, ¿no? ¿No? Y yo le dije, ok, quiero darte espejo de lo que acaba de pasar, ¿no? Y la primera letra que vamos a poner en este tema de feedback se llama situación. Situación es el contexto, es en qué momento sucedió, cómo y cuándo, ¿no? O sea, ¿cuándo sucedió? Esa es situación. Una S grande. ¿Cuándo sucedió? Contexto. Para que la persona se ubique mentalmente. Si yo le digo, hace tiempo, la otra vez, hace como un mes más o menos, o muchas veces tú me dices, eso no sirve. Eso no es un feedback que funciona. El feedback que funciona es cuando primero yo ubico mentalmente a la persona y le digo, mira, en la reunión del martes pasado, en la reunión de comité, a las 10 de la mañana, ese es el contexto. Se llama situación. ¿Ok? Eso es. Entonces, yo a este gerente le dije, hace 2 minutos, ¿ok? Porque fue en ese momento. La segunda clave para feedback se llama comportamiento, ¿no? ¿Y el comportamiento en qué consiste? Imagínense ustedes, llega una persona deprisa, ¿no? No saluda, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Honestamente, franqueza 10 para cada uno. Yo sé qué pasaba por su mente. Malcriado, no saluda, muchos adjetivos. En segundos, es en microsegundos ya hicimos un juicio de esa persona. Eso no funciona para el feedback. El comportamiento es como si tuvieran ustedes una cámara filmadora y la persona entra y le dice, cuando tú entraste en la reunión, la que no, el martes pasado, en la reunión de comité, tú entraste, no nos miraste, no nos saludaste. Es describir como si fuera una cámara filmadora. ¿Qué hizo la persona? ¿Qué dijo la persona? ¿Qué escucharon ustedes? Con su lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí? Es decir, cruzaste los brazos, miraste tu celular y no hiciste contacto visual conmigo. Eso es comportamiento. Se dan cuenta, en lugar de decirle, entraste y te voy a dar feedback porque lo que fuiste, y le digo adjetivos, no va a funcionar. La persona se pone a la defensiva y dice, y no va a haber feedback, posible de feedback. Le tenemos que describir comportamientos bien explícitos de lo que nosotros observamos. En aquello que, como si fuera una cámara filmadora. Y lo último viene a ser el impacto. Es cómo a mí eso que hizo esa persona de entrar, de no saludar, de no hacer contacto visual y ponerse a revisar su celular, cómo me impactó a mí. Si yo era la que estaba hablando o estaba exponiendo, sentí que no me sentí respetada, sentí que no me estaba escuchando y que el equipo se distrajo completamente y nos fue difícil continuar la conversación. Entonces, ¿cómo continuamos, no? O sea, ¿qué harás diferente una siguiente vez? Y de repente la persona no se dio cuenta de eso. Probablemente la persona se encontró con un par o con un jefe o con cualquier otra persona que le diga, mira, el 50% de tu presupuesto de tu proyecto ha sido cancelado, ¿no? Y la persona entra de esa manera y no se da cuenta. Y probablemente no saludó a nadie porque no quiere perturbar. Esa fue su intención. Pero las personas no nos juzgan por nuestras intenciones, por el impacto que creamos.
Entonces el modelo de feedback se llama SCI, situación, comportamiento, impacto. Si mi intención es A, pero yo hago B, no hay alineamiento entre intención e impacto, ¿qué comportamiento sería más útil para poder ser más efectiva en una siguiente situación? Eso es, a grandes rasgos, el feedback que funciona, ¿no? Es una herramienta que es difícil, creo que en mi experiencia como coach es de las que más les cuesta dar y pedir a las personas, ¿no? Recibirlas, pedirlas, darlas, ¿no? Pero cuando aprenden este modelo se dan cuenta que es posible, incluso a nivel de pareja. Me dicen, Mili, este tema que no lo podía hablar con mi esposa hace 2, 3 años, por primera vez lo he hablado con este modelo, porque no he usado adjetivos ni juicios, ¿no? Entonces los invito a que puedan explorar un poco más también de esta herramienta. Ok, tenemos aquí otra pregunta que dice, de Luis, sabemos que los cambios en los equipos se hacen difíciles en un inicio. ¿Qué medidas se deben tomar ante los incumplimientos con las nuevas normas que se puedan presentar luego de instauradas? Mili, ¿te puedo interrumpir? Sí, Tú claro. me comentaste una anécdota de un equipo que había formado un DAC y el líder comenzó a interrumpir. Exacto. De repente eso puede responder. Muy bien, sí, efectivamente. Me tocó acompañar a un equipo multidisciplinario en diferentes instancias y en una de esas estaba un nuevo líder de una de esas regiones con las que me tocó acompañarlos, y el equipo había conformado sus normas, co-creado todos juntos, había decidido su grado de franqueza, pero el líder no acató ninguna de las normas. El líder estaba de pie, no tomaba notas, interrumpía, tenía una voz altísima además, y desde un extremo al otro le decía a su asistenta, no te olvides de las fotocopias que hay que entregar a fulanito de tal, ¿no? Y estaba su jefa, que era la gerenta de gerentes, ¿no? Y le decía, por favor, baja la voz. Decía, esa es mi voz. Por favor, toma asiento como los demás. Mira, respeta las normas, pero no estoy haciendo nada mal. Y yo vi por varios minutos la discusión que había entre la gerenta, su jefa, y el gerente regional. Y fue complejo para ella. No conocía la herramienta de feedback, ¿no? Y me dice, Mili, por favor, haz algo con esta persona, ¿no? Y él medía como 1,90 m, y por si acaso pueden haberse dado cuenta que no mido más de 1,60 m. Entonces, hice un tiempo fuera, di un break adelantado y tomé 5 minutos para todos. Y le pedí que me acompañara a esta persona porque los feedback más de desarrollo se dan de manera individual y personal. Y salí a conversar con este gerente y le comenté, le dije, mira, quiero darte espejo de lo que yo he observado que has estado haciendo. Has estado parado, no has tomado nota, has dirigido la palabra a tu asistente de un extremo al otro, ¿no? Y si miramos las normas, ninguna de las normas las has acatado con lo que habían co-creado todos juntos. Le digo, mira el impacto que estás teniendo en el equipo, el impacto que yo tengo como facilitadora, el impacto que ha generado en tu jefa. O sea, ¿cuál es el impacto que tú quieres tener como líder? Esta persona en su vida había recibido feedback, ¿no? Y no fue necesario decirle, te voy a dar feedback, ¿no? Simplemente le dije, voy a darte espejo de lo que ha pasado ahora. Quiero preguntarte si te has dado cuenta del impacto que has creado. A mí, por lo menos, me desorganizas toda la facilitación del taller, y no es un taller, es un programa de complejo para la organización,
que tenían que involucrarse todos, de planeamiento estratégico. Le digo, quiero preguntarte si te diste cuenta. Me dijo, no. ¿Cuál es el impacto que tú quieres tener en tu equipo, en este equipo multidisciplinario, es más, y en tu líder, en tu jefa? Y silencio. Entonces me pregunto, ¿qué puedo hacer? No nos vamos a convertir en otras personas. Lo que podemos hacer son cosas muy sencillas. En este caso, mi invitación, le dije, muy sencillo, mira las normas co-creadas, empieza por respetarlas tú y dar el ejemplo tú mismo. Número 2, si sabes que tienes una voz tan grande como la que te he escuchado, bájala a la mitad. Número 3, toma asiento y toma nota. Tú me estás pidiendo una sugerencia, yo te la doy. Esas son mis recomendaciones. Y sobre todo, piensa en la imagen que quieres dar como líder a tu jefa y a todo el equipo. Eso fue todo. No fue una conversación de más de 3 minutos. Cuando regresaron del descanso, esta persona era otra persona. Así de rápido. Y era prepotente al inicio, ¿no? En fin, todos los juicios y adjetivos que pueden imaginarse. Pero bastaron ese espacio a solas, ese espejo de esa persona, y entender qué cosa lo movilizaba a él, y yo entendí qué cosa lo movilizaba. Era la imagen, el impacto que él podía crear en el equipo y en su jefa. Y lo transformó. Y tuvimos 8 horas de trabajo espectacular. Así de sencillo funciona esa herramienta. Y así de eficaces. Muy bien, entonces creo que ha habido muchísimas preguntas, ¿no? Y como le dije a Juan Carlos, es un mordisco, ¿no? Porque son temas apasionantes. Me hubiera encantado responder todas las preguntas que han llegado. Y las agradezco profundamente porque me muestra el interés y la necesidad que existe de entender cómo podemos ir hacia desarrollar equipos de alto rendimiento, ¿no? Espero que en alguna oportunidad y ocasión podamos tener un taller en vivo, ¿no? Con ACEP, así que pueden ustedes sugerirlo. Yo estaré encantada de compartir con ustedes, con dinámicas, con ejercicios, etc. Gracias, Camila. Muchísimas gracias. Muchos cariños para ti. Una de las personas que fue corazón de ACEP. Pues bueno, queda abierta la invitación para que puedan ustedes pedir un taller en vivo si así lo quisieran. Yo estaré encantada de compartir con ustedes muchas más herramientas para que puedan ayudarnos a seguir transformando la cultura de nuestro país, ¿no? Cada uno de ustedes es un líder que es un agente de cambio, ¿no? Los change makers, los agentes de cambio, son aquellas personas que ayudamos a transformar organizaciones y, por lo tanto, cultura y país en los diversos niveles, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer estar con ustedes y le dejo a Juan Carlos mi correo si alguno de ustedes quisiera hacerme consultas adicionales o ponerse en contacto conmigo de alguna manera. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos a todos y pues un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Mili. Bueno, ha sido espectacular. Este webinar lo tenemos grabado, así es que va a ser enviado a los asistentes y luego una semana a aquellos que no han venido, para no premiarlos.
Y ya saben, ingresen a cep.p, regístrense. Gracias por su asistencia. Vendrán más ponentes espectaculares. Y eso sí, si quieren contactarse con Mili, háganlo a través de mí, juancarlos@cep. Acá les dejo el correo. Quieren hacer algún taller, propónganlo, encantadísimos. Y se los dejo. Ha sido increíble, la verdad, es para tomarlo para la vida. Y un abrazo emprendedor para todos. Buenas noches, abríguense mucho. Hasta luego.